Amada iglesia, vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude poniendo nuestro corazón ante Él. No voy a orar yo nada más. Vamos a orar. ¿Quién más va a orar conmigo? ¿Tú vas a orar? Ora tú ahí en tu puesto y pídele al Señor. Si tú viniste aquí a buscarle, a escuchar su palabra, preséntale tu corazón al Señor. Ya lo hiciste en alabanza, ya lo estamos haciendo en oración, pero si en algo empujan nuestros pensamientos en otra dirección, dile al Señor: Señor, yo quiero aprender hoy lo que tú quieres enseñarme. ¿Sí? Tómate un tiempo para orar. Señor, estamos aquí por ti y para ti, el Dios vivo, el Dios real, que lo ha creado todo. A Él acudimos, temblando de temor de fallarte y con un corazón confiado al mismo tiempo, al saber que nos recibes con los brazos abiertos como a hijos que hemos sido limpiados de nuestra culpa por la sangre del Cordero. Gracias, Señor. Usa esta reunión como tú consideres conveniente y ilumina nuestra alma con tu palabra para que nos transforme. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de tu Hijo, para que tú seas glorificado en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, les tengo un cuento. Uno solo. Cortico. Cortico, en serio. 1928. Había un ingeniero autodidacta. Se llamaba William Mulholland. ¿Y saben qué hizo él? Él se hizo famoso por varias obras que lograba resolver y fue comisionado para construir una represa significativa. Eso fue en Los Ángeles, California. Y era conocido, era famoso por su audacia para resolver, por su manera en que era diestro, evaluando lo que era necesario y dejando algunos elementos por fuera para economizar. Cuando se presentaba algún inconveniente en toda obra, él era a quien llamaban para que tomara decisiones que permitieran que las cosas salieran adelante. ¿Han escuchado de esa gente que resuelve? Este era uno de esos, famoso por resolver. Bueno, la represa se construyó. Sin embargo, hermanos, este proyecto se convirtió en un trágico ejemplo de lo que sucede cuando no se consideran adecuadamente los fundamentos y las columnas, es decir, los cimientos, las bases y las columnas de una edificación. Fue un error tremendo. Y de hecho, hablando en términos de error, el asunto aquí fue la falta de atención sobre los cimientos. Ellos no tuvieron en cuenta la geología del cañón circundante y los cimientos resultaron ser defectuosos. Los que no entienden la palabra cimiento es las bases, es el fundamento de una estructura. Además, como si lo anterior no fuese suficiente, ignoraron las enormes grietas que se fueron formando una tras otra progresivamente. ¿Y saben qué hacían cuando les convocaban a considerar esas grietas? Y nosotros de grietas sabemos. Ellos lo que hicieron fue decir: es mucho más grande la estructura, esta pequeña grieta no va a afectarla. Lo que hicieron fue contrastar el tamaño de la obra con cómo lucía esa pequeña grieta. ¿Escucharon eso? Menospreciar el tamaño de la grieta al contrastarla con la obra permitió que las grietas siguiesen creciendo y aumentando, y lamentablemente al cabo de algún tiempo la estructura
de la represa colapsó. Esto que les estoy contando es una historia de la vida real, hermanos. ¿Saben qué pasa cuando una represa colapsa? Todas las ciudades cercanas se ven afectadas notoriamente, porque todo el agua, en cantidades y tamaños indescriptibles, se vino sobre esas ciudades. ¿Saben cuánto fue el número de fallecidos? Más de 450 personas fallecieron esa madrugada. Todo por no considerar la importancia de buenos cimientos y buenas columnas. Esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver el día de hoy. Y quiero que vayan conmigo a las Escrituras, en la carta de Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 16. Pueden leerlo en pantalla conmigo. Leemos la palabra del Señor con un corazón que es consciente de que va a escuchar la voz de Dios. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios? Esta es la palabra de Dios. Decía John Piper en algún momento, cuando quieras escuchar a Dios con voz audible, lee la Biblia en voz alta. Si escuchamos la palabra de Dios, ¿qué tiene que decirnos hoy? Verso 14. Te escribo estas cosas, este es Pablo hablándole a Timoteo. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. ¿Leyeron eso? Columna y fundamento, sostén, base. Columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y escuchen esta poesía que Pablo prepara para nosotros aquí. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en gloria. ¿Saben algo? El título del sermón de hoy es Columna y sostén de la verdad. Columna y sostén de la verdad. Porque este texto que acabamos de leer en solo 3 versículos nos está enseñando un mensaje claro. Y el mensaje es este. Debemos tenerlo presente durante toda la reunión, porque lo que este texto nos está enseñando nos va a permitir profundizar en los argumentos que apuntan a ese significado. El conducir de la iglesia es columna y sostén de la verdad de Dios en Cristo. Voy a repetirlo. El conducir de la iglesia es columna y sostén de la verdad de Dios en Cristo. Y aunque parezca una estructura simple de solo 2 partes, no se confíen, que Dios puede enseñarnos mucho, ¿verdad que sí? ¿Cuál es la estructura que vamos a estar viendo en este pasaje? Bueno, noten el verso 14 y el verso 15 nos está hablando de una idea. Es el conducir de la iglesia. ¿Ven cómo Pablo le dice a Timoteo, para que sepas cómo debe conducirse uno? ¿Uno es quién? Diga yo. Yo. No, uno no es nosotros, uno es yo. O sea, tú. Para que sepa cómo debe conducirse, ese uno lo podríamos reemplazar por tu nombre. De eso vamos a hablar. Pero la primera parte del verso 14 al 15 es el conducir de la iglesia. Pero en el verso 16 vamos a hablar de la segunda parte, que es la verdad de Dios en Cristo. De modo que vamos a tener 2 piezas. El conducir de la iglesia y la verdad de Dios en Cristo. ¿Están preparados para ir a la primera? Ok, hermanos.
Leamos de nuevo el verso 14 y 15. Dice, te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Pregunta de oro. ¿A qué casa se está refiriendo el apóstol Pablo? ¿A qué casa? ¿Se está refiriendo al templo? ¿Se está refiriendo a algún lugar donde se reúne la congregación? ¿O no? No se está refiriendo al templo, Julián, es obvio. Pastor, por favor, ¿cómo va a decir eso? Él se está refiriendo a la reunión donde está la iglesia. Y aunque ustedes sientan que están muy sólidos en la idea de que los creyentes son la iglesia y no el templo, quiero que sepas que muchas personas, cuando piensan en ir a la iglesia, en dónde está la iglesia, piensan en la congregación reunida. Vean cómo estoy yo en un punto medio en donde pareciera que ya no me siento tan cómodo. Porque la mayoría de nosotros podría responder con rapidez, no, el templo jamás. No, cualquier cosa menos el templo. Diría yo que estamos allí. Y si eres alguien que todavía cree que es el templo, quiero que sepas que no tiene nada que ver con el templo, ni con la casa, ni con el lugar. Pero peligrosísimamente muchos de nosotros piensan que cuando está hablando de la iglesia, está hablando de los creyentes, en cuyo caso tienes una fracción de lo correcto allí, pero de los creyentes cuando se reúnen. Pregunta aquí. O sea, que cuando tú sales y ya no estás reunido, ¿ya no eres la iglesia? Cuando tú te vas a tu trabajo, ¿ya no eres la iglesia? Cuando estás en tu casa. Hermanos, claramente no se refiere al templo ni al comportamiento en las reuniones. Pero, ¿cómo esto debe tomar mayor fuerza? Porque el pastor lo está diciendo, no. Nosotros podemos ver por el texto en su contexto qué es lo que él está diciendo. Vean lo que dice el capítulo 1 que nosotros estuvimos recorriendo con la guianza del pastor Pacheco. ¿Qué decía? Empieza el capítulo 1 de la carta a Timoteo hablando de hombres que estaban utilizando la teología de una manera incorrecta para confundir, para debatir, para irse a genealogías interminables. Y Pablo le dice a Timoteo, no hagas eso. Eso en nada aprovecha. Pero la expresión que utiliza el apóstol para decirle cuál era el propósito de su enseñanza está en el capítulo 1, verso 5. Miren lo que dicen. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Si ese es el propósito de su instrucción, ¿guarda relación con la instrucción que le va a dar 3 capítulos más adelante? Bueno, vamos a ver si guarda relación. Porque si él conserva esa línea de ideas, probablemente sí era lo que estaba en la mente del apóstol Pablo. ¿Saben qué empieza a hacer el apóstol Pablo después de decir esto? Después de hablar de todos los hombres que estaban haciéndole daño a la iglesia, el apóstol no dice, y se los digo yo porque yo sí sé cómo son las cosas. No, el apóstol Pablo empieza a hablar de cómo él se ve a sí mismo como el peor de los pecadores y de cómo él era un blasfemo. Y veíamos hace algunas semanas, hace algunos días, que él lo sabía, que había actuado de esa manera por ignorancia y por incredulidad, pero que Dios mostró su misericordia al rescatarlo. ¿No nos animábamos nosotros al pensar que si Dios lo transformó a él, que participó de matar cristianos, que los persiguió, cuánto más no puede transformarnos a nosotros? Del mismo modo en que él transformó a ese hombre, puede transformarte a ti y a mí. Pero justo cuando él termina de señalar a las personas que lo estaban haciendo mal y de decir, yo no me considero más que eso, pero yo soy capaz de valorar que ha sido Cristo y su obra lo que me transformó. Entonces él empieza a hablar de cómo la iglesia debe conducirse en orden con respecto a los varones. Y el pastor Pacheco nos estuvo enseñando sobre lo que decía esa parte de la carta, cómo los hombres deben orar con manos levantadas, con una actitud que no es contenciosa, ni polémica, ni de choque. Deben asumir y restaurar su responsabilidad en la congregación, pasar al frente no para usar su autoridad para imponerse, sino para usar su autoridad para servir como Cristo nos sirvió. Y después empieza a hablar de las mujeres, de lo importante es que ellas pongan el enfoque de su verdadera belleza donde va, que no busquen exponer su pecho a un daño para el que no fueron diseñadas, que no busquen asumir responsabilidades ni roles
que no deben buscar. Nosotros hablábamos recientemente y pensábamos en la diferencia de dos vasos, un vaso de hierro y un vaso de cristal. Si yo vierto el más caro y precioso vino que haya existido en la humanidad sobre una copa de hierro y sobre una copa de cristal, ¿el valor del contenido cambia? No, pero sin importar el valor que yo ponga dentro de la copa de hierro o dentro de la copa de cristal, la copa va a seguir siendo de hierro y la de cristal de cristal. No contrastes el contenido de la dignidad preciosa que Dios ha puesto en nosotros con su espíritu y su obra, porque la realidad es que Él valora y utiliza la copa de hierro para las cosas que diseñó que fuesen de hierro, tanto como cuida, preserva, luce y eleva las copas de cristal. Y ambas en las manos de Dios tienen su justo valor. Hermano, si Pablo viene hablando del orden de la iglesia con respecto a cómo deben conducirse los hombres y cómo deben conducirse las mujeres, después nos muestra un estándar, pero otra vez empieza hablando de los hombres diciendo, ya va, ¿cuál es el perfil? Capítulo 3, empieza, el que anhela obispado, buena obra desea. Pero ese hombre, ¿qué está diciendo? Está diciendo cuál es el carácter maduro que debe buscar estos mismos hombres de lo que estaba hablando al principio del capítulo 2 para que lleguen a alcanzar madurez. Y después habla de cómo son las mujeres que alcanzan esa madurez. Recuerdan que juntos revisamos cómo los mismos 4 atributos que le pide a los diáconos son los que les pide a las mujeres servidoras, y estuvimos revisando de una manera quizás un poco más técnica algunos de los sermones menos cómodos, pero pudimos quedar convencidos de cómo de nuevo en el capítulo 3 el apóstol vuelve a hablar de los hombres de la iglesia y de las mujeres, estableciendo un estándar por el que nosotros debemos anhelar crecer. Entonces, ¿de quién está hablando en el capítulo 2 y 3? ¿Está hablando del templo? ¿Está hablando de la casa? Dice si quiere una cosa sobre la dinámica o rutina de la reunión. Está hablando de la vida y del comportamiento de los hombres y las mujeres de Dios. Él está hablando, hermanos, de cómo el hombre y la mujer deben conducirse. Y cuando sales de la carta y debes contrastarlo con el mensaje del Nuevo Testamento, miren lo que encontramos en Efesios capítulo 2, verso 19. Por si quedase alguna duda de qué se está refiriendo Pablo cuando habla de la casa de Dios, dice Efesios capítulo 2, verso 19, así pues, voy muy rápido si me están, estoy con ustedes, ¿vamos bien? ¿O un poquito más? ¿No? ¿Vamos bien? Perfecto. Efesios capítulo 2, verso 19 dice, así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son la familia de Dios. ¿Quién es entonces la iglesia de Dios? Su familia. No, pero pastor, no es suficiente, porque ahí no me está hablando de la iglesia. No es suficiente. Bueno, está bien. Hebreos capítulo 3, verso 6. Miren lo que dice el libro de Hebreos, un libro con un peso teológico importante. Hebreos capítulo 3, verso 6 dice, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios. ¿Escucharon eso? Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el final nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Entonces, ¿quién está diciendo que es esa casa de Dios? Dice el texto literalmente, no metafóricamente, dice literalmente, somos nosotros. Somos tú y yo. Conducirse, hermano. Esta palabra que utiliza el apóstol aquí cuando habla de para que sepas cómo debes conducirse uno, es un término que apunta a la idea relacionada con el comportamiento del creyente en todas las áreas de su vida. Y la iglesia, hermano, es una persona y al mismo tiempo son todas las personas. Y yo voy a hacer el ejercicio para comprobártelo. No quiero exponer a la persona, así que voy a tener que... ¿A quién le pregunto? Bueno, imagínate que te lo estoy preguntando a ti, para no exponer a nadie.
Si yo te pregunto a ti, ¿tú eres la iglesia? ¿Qué me dirías tú? Y si yo te digo, toda la iglesia es una persona, ¿qué me dirías tú? Me dirías, bueno, no, toda la iglesia no es una persona. ¿Vieron? No, ya empezaron las cotufas. Escúchenme, tranquilos, todo está bien. La realidad confrontadora en esto no va a ser resuelto en este plano de la eternidad, porque ha sido Él y solo Él quien ha determinado que la iglesia sea una sola persona y al mismo tiempo sea el cuerpo del Hijo del Dios viviente que te amó y se entregó por ti en sacrificio. ¿Cómo tú explicas eso? Yo me acuerdo el pastor Jorge nos lanzó una trampa una vez en una reunión. Él compartió Efesios capítulo 4, versos del 6 al 10, que dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, os guardará sus corazones en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan de ese texto? Y él nos preguntó, ¿cómo podemos entender la paz que sobrepasa todo entendimiento? Y nosotros empezamos a compartir. Hermano, se siente en el corazón, uno sabe que lo está haciendo bien. Otra persona dijo, no, yo puedo saberlo porque pienso en la palabra de Dios. Y los más, tú sabes. Pienso en la palabra de Dios y yo sé que eso es lo que significa. Otros dijeron, no, el consejo, uno valida que... ¿Y tú sabes qué nos dijo el pastor Jorge al final? No lo podemos entender. Porque sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿qué hago si no lo entiendo? ¿Me rebelo? ¿Lo desobedezco? No. Yo lo obedezco creyendo. Como el niño que entiende que aunque papá le pida la opinión de él para tomar algunas decisiones, en nada implica que él pueda darle balance a las cosas que en su conveniencia papá y mamá deciden. Tú eres la iglesia. Tú que has creído en Cristo Jesús, eres la iglesia. Y yo te aseguro que si tú entendieses el peso que reposa sobre eso, tu comportamiento sería diferente. Y hermanos, ¿cómo nosotros podemos vivir lo que este pasaje está enseñando si tan claramente está hablando de nuestro comportamiento? Necesitamos internalizar, hermanos, no solo que somos la iglesia, sino que eso implica que somos nosotros la estructura que soporta la verdad de la que está hablando el texto. Miren lo que dice. ¿Cómo debe conducirse uno en la casa de Dios? ¿La casa de Dios quién es? Nosotros. ¿Qué es? Me gustó lo que dijeron yo. ¿La casa de Dios qué dijeron? Yo soy la casa de Dios. Soy yo. Si se muere toda la humanidad y nada más quedas tú, ¿la iglesia sigue estando en la tierra? Sí. ¿Qué es la iglesia del Dios vivo? Columna y sostén de la verdad. O sea que nosotros somos la iglesia y el conducir de la iglesia es la columna y el sostén de esa verdad. Sí, y es cosa tremenda entenderlo, hermano. Es cosa tremenda entenderla porque esa estructura depende y cuelga de tu vida y de la mía. Y Dios no solo nos ha dado esa responsabilidad, nos va a pedir cuenta por ellas. Pero ¿qué importa? Ya yo me salvé, yo voy para el cielo. Wow. Creo que hay algunos desajustes en tu teología. Creo que hay algunas cosas que puedes no estar viendo tan claramente. Y yo quiero hablarte a ti que tienes todavía dudas. Yo no sé si tú me estás viendo en esta sala de reuniones o si me estás viendo en línea, pero si todavía hay un titubeo en tu corazón sobre si necesito o no a Cristo, aunque muchos, hermanos, muchos tengan la idea errada de lo que es la iglesia, porque hay muchas personas que se han dado a la tarea de levantar congregaciones muy distantes de lo que la palabra de Dios afirma sobre sus congregaciones. ¿Y es real o no es real que esto genera confusión en la humanidad? ¿Qué piensan ustedes? Sí genera confusión en la humanidad, pero quiero que sepas que aunque eso esté pasando, la iglesia del Dios vivo sigue siendo la responsable de gestionar esa verdad.
No puedo de ninguna manera yo excusarme diciendo, no, bueno, pero es que, ¿qué importa? Porque es que hay otras que lo están deformando. ¿Puedo? ¿Podemos tú y yo excusarnos en que hay otras que lo están haciendo mal y esquivar de algún modo la responsabilidad que Dios ha delegado sobre la iglesia? No podemos, hermano. No podemos. El comportamiento de la iglesia, es decir, de los creyentes, vivifica las columnas de la verdad. Hermanos, aunque nosotros no lo veamos, lo que hacemos con nuestras vidas construye en las otras personas una perspectiva, una columna que es más clara o es más turbia de Cristo. ¿Cuál es la columna que estás construyendo tú? Cuando la gente ve tu vida, ve una columna clara de la obra de Cristo en ti. Personas buenas, que se portan bien, que son gentiles, que no dicen groserías, que no beben. Los deportistas que tienen aspiraciones olímpicas son así, algunos. ¿De qué estamos hablando? ¿De que la gente te vea ser buena persona? ¿Es de eso de lo que estamos hablando? ¿O de que la gente te vea amar como Él te amó? ¿Qué fue lo que Él nos mandó a hacer? Precisamente por ese gris que puede presentarse entre, pero es que yo soy buena persona, pastor, es que yo amo a la gente, yo les sirvo y yo hago mi trabajo con excelencia. Precisamente por eso es que es tremendamente necesario que el apóstol acompañe esta instrucción con la poesía, con la literatura artística y sublime con la que él recorre el evangelio, porque no se trata de ser buenas personas, se trata de vivir el evangelio y de amar a otros como Cristo se entregó y se sacrificó por nosotros. Bueno, puede ser cualquiera que tenga la idea egoísta de vivir mejor para sí mismo, pero el infierno va a estar lleno de personas así. La realidad, hermanos, es que Cristo y solo Cristo fue el que entregó su vida para salvarte, para recibir el castigo que tú y yo merecíamos. Y cuando Él lo recibe, nos dice: un mandamiento nuevo les doy. Juan, capítulo 15. Lo dice en el verso 12, lo repite en el verso 17, que se amen los unos a los otros como yo les he amado a ustedes. Hermanos, necesitamos internalizar de verdad en nuestros corazones que la iglesia empieza contigo y conmigo. Tú eres la iglesia y si tú no estás construyendo, lamentablemente, estás destruyendo. ¿Hay una media parte ahí? ¿No? Por favor, no olvidemos el mensaje que tiene este pasaje. El conducir de la iglesia, y vean cómo va tomando cada vez más forma. ¿El conducir de quiénes? Diga, el mío, yo. El conducir de la iglesia es columna y sostén de la verdad de Dios en Cristo. Pastor, pero ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago yo para mantener el foco? ¿Cómo sé que puedo mantenerme en el estímulo que requiero para permanecer? ¿Cómo hago para estar entre mis hermanos suficientemente lleno de esa pasión que requiero para encarar cada oportunidad? Porque, pastor, es que usted no conoce a mi esposa, es que usted no conoce a mi jefe. No, es que usted no tiene ni idea del presidente de la Junta de Condominio de mi edificio. ¿Cómo hago? Bueno, aquí está la solución. En la segunda parte de este sermón, la verdad de Dios en Cristo, que está en el verso 16. Leámoslo de nuevo. El verso 16 dice:
e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en gloria. ¿Qué es lo que dice ese texto? ¿No es tu evangelio y el mío? ¿No es la buena noticia? Bueno, de una manera poética puede no verse. Yo lo voy a explicar parte por parte. Porque en un sentido general, esa frase que utiliza el apóstol para decir el misterio, grande es el misterio de la piedad. ¿Qué misterio? ¿De qué misterio estamos hablando? En un sentido general les decía que ese misterio es todo lo que se cumpla y se revela en el Nuevo Testamento, pero que no fue conocido con claridad antes. Ahora, para el momento en el que el apóstol estaba escribiendo esto, ¿ellos tenían disponible el Nuevo Testamento? No. Ahora tú y yo tenemos disponible el Nuevo Testamento. Bueno, no solo tenemos la revelación del misterio, la tenemos ordenada en la secuencia que Dios inspiró mediante su Espíritu. Y que en la siguiente carta, después de 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, en el capítulo 2, le dice el apóstol a Timoteo, epa, tienes que manejarla con precisión. Y en el capítulo 3 le dice que toda la escritura, versos 16 y 17, es inspirada por Dios. Y da el recorrido de todas las cosas que son útiles para transformarnos. Si le dice en el capítulo 2 que tiene que predicar la palabra con precisión, y en el capítulo 3 le dice que esa palabra de la que le esté hablando es inspirada por Dios, la conclusión es fácil. Él tiene que predicar lo que Dios inspiró, no lo que él crea, no lo que él piense. Si él tiene que predicar lo que Dios inspiró, entonces él tiene que trabajar para descubrir cuáles son esos misterios de la piedad. Hermanos, empieza diciendo manifiesto en la carne. Cristo fue manifiesto en la carne y esto es una referencia clara a Cristo, quien se manifestó como visible a la humanidad. Filipenses capítulo 2, ¿lo recuerdan? Que no tuvo el ser Dios como algo que aferrarse, sino que ¿qué? Se humilló al descender, convertirse en un humano de carne y hueso como tú y yo. Se manifestó, pero más claro todavía con relación a la palabra misterio que utiliza el apóstol aquí, veamos lo que dice Romanos 16, versos 25 y 27. Miren, dice, y aquel que es poderoso para afirmarnos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. ¿Escucharon cómo dice? En cuanto a la predicación, el misterio que, y miren lo que dice en el verso 26, dice, pero ahora ha sido manifestado, y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. ¿Vieron cómo la mención del apóstol es la revelación de algo que era un misterio, que ahora es Cristo? ¿Según quiénes? Los profetas. Según las escrituras, dice el texto literalmente. Es esa revelación que está disponible para ti, para mí, en esta verdad. Que tú y yo lleguemos a ser la verdad que pueden leer. Que pueden leer. Inspirada por el mismo Espíritu. O el Espíritu que inspiró la palabra de Dios no es el Espíritu que viene sobre ti. No es Él el que está comisionado a guiarte. Siguiente, dice vindicado en el Espíritu. Y esto es probablemente de esta frase la más relevante. ¿Por qué? Porque la palabra vindicado es un término legal, que significa que está justificado. O sea, un asunto no resuelto a nivel legal es vindicado. Hermanos, Él fue sacrificado por tus delitos y los míos siendo inocente, pero recibió la totalidad del castigo. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Si tú y yo vamos a un restaurante y tú pagas, tú sabes que tú pagas y pagas completamente la factura, y yo salgo y la persona me quiere decir, epa, no, ya va, ven acá, tienes que pagarme esto aquí.
¿Qué crees tú que voy a decir yo? No, hermano, eso está completamente pagado. ¿Yo me puedo ir en paz porque está completamente pagado? ¿Es legal? Sí. ¿Y si no? ¿Qué pasa si yo voy al restaurante y voy con mi amigo y mi amigo se para y dice, no, tranquilo que yo pago por ti, confía? Y se va y no paga completo. Y me presentan la evidencia. Me dicen, no, mira, esto fue lo que tú debías, esto fue lo que se pagó. Tú no vas para ningún lado. Hermano, entiende algo. Ese día, en ese momento que dice Marcos capítulo 15, verso 33, dice que el mundo entero, el planeta Tierra se oscureció alrededor de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Cristo estaba siendo sancionado por los pecados que tú y yo cometimos. Te pregunto, si nosotros tuvimos un intercambio divino con Él y tus delitos y los míos estaban siendo imputados a Cristo, estaba en la cruz del Calvario en ese momento, ¿Él había sido inocente hasta ese momento, sí o no? Cuando nuestro pecado vino sobre Él, descrito mejor por Isaías en el capítulo 53, Él recibió todos nuestros pecados como que si Él los hubiese cometido. Literalmente como si Él los hubiese cometido. Siendo inocente, Él recibió todos los delitos que nosotros habíamos cometido. Y dijo, bueno, ya yo los recibí como si los hubiese hecho yo, sanciónenme a mí. Si Él no hubiese recibido la sanción completa, ¿hubiese quedado un tramo de culpa? Claro. Si Él no la paga completa, entonces por el pedacito que falta queda condenado. Pero pastor, ¿y cómo sé yo entonces que Cristo la pagó completamente? Hay algo que me permite saber que la pagó completamente. Hay algo que me permite saber que la pagó completamente. Si Cristo recibió la sanción completa y Él había sido inocente, la primera pregunta posterior a su muerte era, ya va, era inocente, ¿por qué lo mataron? Bueno, Él habrá sido inocente, pero Él se convirtió culpable en la cruz. ¿Culpable de qué? Bueno, de todos los delitos de los que llegarían a creer. Entonces era culpable. Ok. ¿Tenían que sancionarlo? Sí, teníamos que sancionarlo. Claro, Él tenía que recibir la descarga completa de la sanción que merecía, porque Él absorbió la culpa, Él absorbió los pecados de ellos. Ok, entonces, ¿lo sancionaron por completo? ¿Lo recibió completo? Sí, lo recibió completo. Entonces, si lo recibió completo y Él nunca pecó, y por lo que vino el pecado sobre Él, que eran los tuyos y los míos, fue sancionado por completo, entonces no puede seguir atado a la muerte, tiene que resucitar. Por eso se levantó de los muertos, porque era inocente Él como hijo de Dios y fue vindicado tras el castigo que recibió por ti y por mí por completo. ¿Tú crees que a mí tú me vas a presentar una factura ahorita siendo que mi Señor pagó el precio que pagó para librarme? Eso es lo que te hace iglesia a ti. Sí, y solo si tú lo crees. ¿Tú lo crees? Si tú lo crees, entonces tú estabas ese día clavado en la cruz, como dice Romanos capítulo 6, fuimos juntamente crucificados con Él. ¿Qué es eso? Que tú estabas ese día allí y que fuiste sancionado. Tú fuiste sancionado completamente y Cristo recibió completamente la sanción que tú te merecías. ¡Wow! Esa es la verdad que debe inspirar tu vida y la mía. Pero el pasaje se acaba ahí, llega hasta aquí, llega hasta vindicado y ya no hay más nada. No, esto estaba bueno, pero se pone mejor. Porque miren lo que dice a continuación. Dice que fue contemplado por los ángeles. Y estos ángeles implica tanto a los caídos como a los elegidos. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 22 dice, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que lo habían sido sometido a ángeles, autoridades y potestades, los ángeles de arriba y los de cualquier otro lugar, contemplaron a Cristo pagando el precio que libraba a la humanidad y glorificando a su Padre en todo su esplendor. Siguiente.
proclamado entre las naciones. Miren qué edificante esto de proclamarlo. Marcos. ¿Se acuerdan que acabo de citar el capítulo 15, verso 33, donde es crucificado, verdad? ¿Cómo empezó esta historia en el capítulo 1? Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, verso 35 y 39. Son varios versículos. Quiero que le presten mucha atención a esto que les voy a leer. Verso 35, el Señor Jesús, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. ¿Qué hacía el Señor? Cuando todavía estaba oscuro, escucharon esto, ¿no? Para los que preguntan. Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús, verso 37, lo encontraron y le dijeron, todos te buscan. Escuchen lo que respondió el Señor. Jesús le respondió, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Si había duda de que él fue proclamado, él mismo se encargó. Pregunta, ¿vivir como Jesús también implica que nosotros lo proclamemos? ¿Proclamado? Ok. Esto también es parte de la columna. ¿Sí? Hermanos, creído en el mundo. Y es una clara alusión, es una alusión directa al privilegio que Dios nos ha dado de creer en Él. Por eso Juan capítulo 1, verso 12 dice la ampliamente conocida frase de para todos los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, es decir, a todos los que creen en su nombre. En Reina Valera, como dice, más a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Vaya qué potestad. La potestad de... Eso sí es una potestad. Recibido en gloria. La ascensión y la exaltación de Cristo mostró que el Padre estaba complacido con Él. ¿Escucharon eso? Si Él no estuviese completamente limpio de pecado, porque Él no los cometió y porque ya fue sancionado por los que absorbió de nosotros, ¿lo hubiesen recibido en el cielo? No. Pero si lo recibieron, quiere decir que lo sancionó por completo por nuestros pecados y quiere decir que Él nunca falló. Hechos 1, capítulo 1, versos 9 al 11. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, oye, ¿tú te imaginas haber estado allí? ¿Tú te imaginas haber estado allí? Y ver al Señor Jesús elevarse. Pero mientras Jesús ascendía, estando con ellos, mirando fijamente al cielo, se le presentaron dos hombres en vestiduras blancas. Verso 11, que le dijeron, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? De estas preguntas que uno dice, ¿es en serio? Está bien, hijo, no hay problema. ¿Por qué estás mirando al cielo? Mira lo que le dicen los dos hombres vestidos de blanco. ¿Saben lo que eso significa, no? Dos hombres vestidos de blanco. Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la... Ya va. Vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. ¿Escuchaste? Pronto volverá. Oh, Él va a venir. Hermanos, la iglesia es responsable. La conducta, el conducir de la iglesia es columna y sostén de la verdad de Dios en Cristo. Ahora, ¿quiénes son las columnas? Tú y yo. ¿Y sobre qué soporte se construye esa columna? ¿Sobre el Evangelio de Jesucristo? ¿Hay algo que soporte más la realidad de la verdad de Dios? Este libro, hermano,
Todo es Cristo revelado. Y todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento ocurrió para que Cristo fuese conocido, para que Cristo hiciese la obra de redención que Dios tenía prevista desde antes de la humanidad, en la que nos salvaría a ti y a mí para su gloria. O dicho al revés, en donde Él se glorificaría, bendiciéndonos y beneficiándonos a ti y a mí. Y después de la obra de Cristo, ¿para qué es el Nuevo Testamento? Es porque Cristo ha puesto Efesios capítulo 2, verso 22. ¿Qué dice? Que los apóstoles y los profetas han puesto el fundamento ¿de qué? Del evangelio, de la realidad de lo que Cristo es e hizo. Y sobre eso, ¿quiénes construyen? Tú y yo, que somos las columnas que la gente ve. Hermanos, la conducta, el conducir de la iglesia es columna y sostén de la verdad de Dios en Cristo. Yo no quiero terminar esta reunión, hermanos, sin preguntarte a tu corazón. Este asunto es más serio de lo que tú crees. Es muchísimo más serio de lo que tú crees. ¿Estás construyendo o estás destruyendo? Te quiero preguntar algo. Si tú te paras delante de un terreno y tienes los planos del lado derecho y todos los materiales del lado izquierdo y los conoces, y yo te pregunto, mira, ¿qué es eso que está ahí? Ah, hermano, te explico, mira, estos son los planos. Y aquí está el edificio, está la estructura. ¿Y qué es eso que está allá? Ah, mira, estos son los materiales. Este material sirve para esto sirve. Y me das aquella cantaleta espectacular. ¿En qué beneficia la construcción? ¿En qué beneficia la construcción de ese plano con esos materiales si tú te quedas parado ahí? Dime. ¿Saben qué pasa con nosotros? Que muchos venimos aquí a revisar los planos, escuchamos entre semana todos los materiales, pero cuando llega el momento de amar como Cristo amó, nos quedamos parados. Cuando somos retados a perdonar a quienes nos atacan, nos quedamos parados. Cuando somos movidos a dar el paso de fe y a recibir esa cachetada y poner la otra mejilla de corazón por el otro y no por decir, bueno, aquí estoy porque soy cristiano, fuera cristiano, la que te espera. Dame, porque soy cristiano, ¿qué voy a hacer? Es de corazón que tú tienes que decidir amarle como Cristo amó. Y no es una convicción que florece de un día para otro. Es algo que se construye gradualmente, tal y como se construye una edificación que lleva columnas. Está sostenido en la verdad del evangelio que tú y yo creemos, pero tú tienes que tomar la decisión que quieres construir, porque lamentablemente, si no estás construyendo, estás destruyendo. Estás destruyendo la vida de tu iglesia, de tus hijos, de tus cercanos, y estás dejando perder todo lo que Dios había previsto hacer contigo por jugar con tu fe. Dios mira con agrado las columnas de la verdad que estás vivificando con tu conducta, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, tu conducta, tus relaciones personales. Hermanos, por favor, sal de aquí a meditar en lo que te estoy diciendo. Porque el conducir de la iglesia, que eres tú, tu conducir es lo que va a hacer que otras personas puedan ver y conocer a Cristo. Tu conducir es la columna que está soportando la verdad en la tierra. ¿Quieres saber cuál es la verdad que sabe la gente sobre Cristo? Ve la vida de los creyentes. Les voy a decir algo a las personas que han decidido no creer, que estás resistiendo porque estás confundido. Ni la confusión que generan las excusas de las iglesias, ni la referencia de los creyentes que han hecho las cosas mal, va a cambiar tu condición de condenación. Solo hay una cosa que puede cambiar tu condenación.
Cristo Jesús se llama. Creer y depositar toda tu confianza en Él. Ponte de pie, vamos a orar. Hermanos, el conducir de la iglesia es columna y sostén de la verdad de Dios en Cristo. ¿Tú lo crees? Quiero retarte a que hagas algunos ajustes en tu conducir. Porque si ignoras esas grietas, el colapso va a venir. Arrepiéntete y sal corriendo a tumbar esa columna y a tomar decisiones para levantar columnas que honren a Dios. Honra a Dios antes de que el colapso. Pero pastor, usted me está metiendo miedo. Tengo toda la intención de que salgas de aquí con mucho más temor de Dios. Porque Él te amó suficiente como para que tú juegues con la verdad a la que Él te ha convocado. No seas simple, hermano. No salgas a tomar decisiones por emociones. Pide consejo. Tú sabes que hay algunas cosas en las que has pedido consejo y has demorado por incredulidad o por ignorancia o por mera necedad y rebeldía. ¡Basta! Deja de hacerlo. Porque de paso el más perjudicado está siendo tú. La más perjudicada está siendo tú. Señor, perdónanos, Padre. Nos acercamos a ti deseosos de ser restaurados, deseosos de poder vivir vidas en integridad que apunten a ti en todo, Señor. Que no haya un solo movimiento de nuestras vidas que no apunte a tu gloria. Que en todo lo que hagamos, Señor, en todo lo que hagamos podamos honrarte integralmente, consagrarnos a tu obra y bendecirte. Queremos y necesitamos consagrarnos a ti para que tu verdad, Señor, para que tu verdad sea conocida en la solidez de tu evangelio y en la integridad de los creyentes que conforman tu iglesia, que son tu iglesia. Gracias, Señor, porque has tomado barro y de lo vil y lo menospreciado que somos nosotros, tú has decidido mostrar tu amor. Conocemos y sabemos, somos conscientes de nuestra incompetencia y de nuestra incapacidad. Por eso te necesitamos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos y te pedimos tu ayuda del único modo que podemos hacerlo, porque es en Él, por la obra de tu Hijo que está sentado a tu derecha, que ahorita mismo, que en este instante está intercediendo por nosotros. Por Él te suplico tu ayuda. Anhelamos que tú seas glorificado en nuestras vidas, en Cristo y por Cristo. Amén. Amén.